Engine running. 5, 4. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. Y pues sí, al principio de la serie dijimos que este año queremos ir más allá de donde hemos ido antes. ¿Por qué? No nos estamos enfocando en pandemias, ni en circunstancias, ni lo que tengamos o no tengamos. Eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es que nosotros declaremos su palabra en nuestras vidas y corramos con ella. No que nos enfoquemos en lo que está sucediendo, porque nunca vamos a poder ir más allá. Es imposible, porque el mundo nos va a tirar problemas, nos va a tirar retos. Así es. Pero si nos movemos por circunstancias, ¿cómo vamos a llegar más allá? ¿Cómo vamos a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo? Imposible en nuestras fuerzas. Imposible cuando estamos declarando cosas negativas. Imposible que Dios pueda moverse cuando no hablamos palabras de fe. Y por eso Dios quiere no llevarnos más allá, sino también que crezcamos más allá. Porque para ir más allá tenemos que estar listos, tenemos que tener esa estamina espiritual. Por eso tenemos los 21 días de ayuno y oración, donde nosotros tengamos un tiempo de buscar más de Dios, enfocarnos más en lo que Él quiere para nosotros y no tratar de moverle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Obviamente la palabra dice que Él quiere cumplir los deseos de nuestro corazón. Pero también es que sea la voluntad de Dios, que esté dentro de los parámetros de Dios. No todo lo que queremos es la voluntad de Dios. Y cuando buscamos más de Él, y nuestro corazón está más alineado a Él, entonces nuestro deseo va a ser más alineado a lo que Él quiere para nosotros y vamos a ser bendecidos en esa forma. Ese es el deseo de Dios. El versículo clave está en Hebreos 6:1, que dice que así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Llevo de cristiano desde el 94 y todavía me siento que me falta demasiadísimo. Mientras más aprendo del Señor, más digo, wow, maduro yo todavía, la riego de vez en cuando, necesito seguir creciendo. Por eso no podemos quedarnos solamente hablando de las cosas básicas por toda una vida. Tenemos que compartirlo con el no creyente, pero si nosotros nos quedamos solamente hablando de la fe, hablando de que hay que aceptar a Cristo, hablando de las cosas básicas que son importantes, pero es cuando nosotros las compartimos al bebito espiritual. Pero si nosotros nos quedamos solamente con la lechita espiritual, nunca vamos a desarrollar los dientes y las quijadas ni el cuerpo espiritual, porque siempre estamos en lo mismo. Siempre buscamos lo que nos conviene, lo que nos tiene cómodo. Entonces, ni siquiera al niño le gusta el cambio, solamente cuando hay que cambiar el pañal. Entonces, no esperemos a buscar el cambio cuando tengamos que cambiar nuestro pañal. Busquemos el cambio
seamos proactivos y no seamos siempre con esa reactividad. Muchas veces como cristianos somos así, que buscamos de Dios cuando ya no tenemos remedio, buscamos de Dios o oración o a crecer o a leer la Biblia cuando estamos en el hoyo. ¿Qué tal cuando estamos en victoria, cuando tenemos éxito? ¿Por qué no celebrar y darle la gloria a Dios en medio de todo? Cosa de que cuando tengamos esa necesidad, no estemos allí. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque no tenemos una relación como Él quiere para nosotros. Y hablando de la palabra de Dios, este es uno de los hábitos críticos para ir más allá. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da vida. Necesitamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Cuando nos sumergimos en ella, esa es la carta de amor de Dios para nosotros. Quizás algunos de ustedes tienen cartas de cuando eran adolescentes, del amorcito, de vez en cuando la miran, qué sé yo. Quizás la botaron porque ya no hay. Pero la carta de amor de Dios, esa siempre es igual. Mi esposa y yo tenemos varias cartas de cuando yo era militar. Antes del smartphone, antes del internet, a pura carta. Y grabaciones de cassette. Los muchachos no tienen que preocuparse de eso. Pero si me muero, no vayan a buscar dónde están para leerlas. Eso es cosa privada, ¿ok? Pero de vez en cuando nos acordamos, una vez nos acordamos y empezamos a mirar y wow, yo en realidad dije eso, bota esa carta, eso es antes de Cristo. Pero el Señor necesita que nosotros nos expresemos a Él. Aunque Él diga, wow, cabezón, en la forma que lo pides o lo dices, pero Él conoce tu corazón. Y sabe que tu deseo es de buscar de Él, de conectarte con Él, de buscar la voluntad de Dios para tu vida. Entonces no son las palabras extravagantes, es como está nuestro corazón. Y eso hay que desarrollarlo. Eso es algo que hay que vivirlo día a día. Porque si no es simplemente un rito que lo hacemos de vez en cuando para estar bien con Dios. Marcar la lista de cosas religiosas. No. Piensa en ese amor terrenal que tenías o que quieres tener. Ya lo tenemos con Cristo, allá en el cielo como en la tierra, cuando nosotros lo vivimos. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ejercer ese músculo espiritual. Yo cuando era pequeño no me gustaba leer. Entonces yo en el salón de clases estaba bien atento, tomando notas, porque no quería tomar mucho tiempo leyendo, me cansaba rápido y entonces no me gustaba. Encima de eso tuve que ir a la universidad a estudiar, hice todo eso, pero no fue hasta que ya estaba pues grande con mis hijos y todo, que el doctor, el oculista me dice que es que yo tenía un problema con mis ojos. Los músculos de aquí externos no eran tan flexibles y no podía enfocarme bien, se me cansaba rápido. Y entonces me dio espejuelos para ayudar a ese ajuste. Ya cuando vi que no me cansaba tan rápido, me despertó el deseo de leer. Ya cuando vi cuál era el problema, comencé a buscar más en las escrituras, para aprender más de mi trabajo, más para aprender más para servir a las personas en la iglesia y en mi comunidad. ¿Por qué? Porque primero hay que entender cuál es lo que te aguanta, cuál es el problema. Y muchas veces tratamos, pero fracasamos porque no sabemos cuál es el problema que nos aguanta. Entonces necesitamos ver a la raíz y Dios nos va a ayudar a descubrir en qué áreas tenemos que sanar, en qué áreas tenemos que ser más disciplinados para que podamos
desarrollar ese músculo espiritual para que hagamos un estilo de vida, escudriñar las Escrituras. Una cosa que yo recomiendo, y aquí en New Hope decimos que somos aprendices de toda una vida. O sea, somos lifelong learners. Aprender siempre. Entonces, a través de los años, yo he hecho una biblioteca de cosas. Quizás cuando he puesto videos en línea o cuando tenemos un grupo en comunidad, ven algunos de los libros, pero al frente tengo un montón más, en caja tengo más. ¿Por qué? Porque estoy buscando a crecer. Pero al final del día, esos libros me apuntan a esto. Y esto es lo importante. No le estoy diciendo vayan, busquen métodos, procesos o cosas. Está bien, es importante para aprender y desarrollar. Pero todo tiene que ir centrado a la palabra. Que no contradiga la palabra de Dios. Porque esto es como espada de dos filos que penetra hasta lo último. Esto es lo que nos transforma, la palabra de Dios. No es tanto lo que hacemos, tanto que nos agrada adorar a Dios. Es hermoso, tanto cuando tenemos un corazón agradecido con Dios, tanto que nos gusta servir, cuando entendemos lo generoso que Dios es con nosotros, nos gusta ser generosos. Pero al final del día, no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos y de quién somos. Eso es importante entender. ¿Quiénes somos y de quiénes somos? Y eso nos va a ayudar a seguir buscando a través de la palabra, buscando el corazón de Dios, buscando a caminar con Él, buscando a ser obediente a Él. ¿Por qué es importante hacer un hábito la lectura de la Biblia? Ese es el secreto para crecer. Eso es la comida espiritual. Y Dios quiere que nos movamos de la lechita a la carne asada o cualquier bistec que le gusta, filet mignon, no sé, es gratis. Antes había que comprar, ahora en línea lo encuentras todo. Yo he visto videos de personas en la selva o en la China, en otros lugares que el acceso a la Biblia es casi imposible. Y yo he visto esos videos cuando ellos la agarran, la besan, la abrazan y lloran grandemente porque por fin tienen la palabra de Dios en su mano. Wow, eso sí me impacta a mí cuando he visto esas situaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos buscándola con esa misma atención, con ese mismo deseo? ¿O como la tenemos tan disponible ya no nos importa tanto? A mí me gusta mucho siempre tomar notas. Esta semana estaba tratando de limpiar un poquito y tengo un paquete así de esas libretas, notepads, con notas de cuando yo me sentaba a escuchar al pastor predicar y yo tomaba notas. Hay una pareja que lleva varias semanas llegando. Tristemente no los veo hoy, pero los veo a ellos dos tomando notas. Porque es una forma de aprendizaje. No estoy diciendo si no tomas notas no vas a ir a estar con el Señor. No, lo que estoy diciendo es que el método que te ayude a ti a aprender, mejor, hazlo. Hay varios métodos. Yo soy visible, a mí me gusta escribir, me gusta ver, me gusta escuchar, pero no podemos retener todo solamente escuchando. Algunos retienen más por la vista. Entonces, algunos retienen más cuando lo repiten. Eso es algo que el pueblo judío y el pueblo musulmán ha aprendido. Mi suegro que creció en Belén, él, y todavía lo hace, cuando lee la Biblia, él lo habla en voz alta, está leyendo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a retener. Y a la vez estás declarando la palabra de Dios con tu boca. Todo fue hecho con la boca. Y cuando nosotros la declaramos con la boca, estamos ya declarando algo que hecho está. Ya Dios lo dijo, ya Dios no se lo va a regresar. Y cuando nosotros decimos, Señor, pues tu palabra dice que yo soy esto, que yo soy aquello. El Señor dice, bueno, pues si me lo crees, ahí está. Ese es el deseo de Dios, que nosotros le creamos a su palabra.
que creamos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Veamos lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para redarguir, si la palabra no te redarguye, si cuando el Señor está hablando aquí, me da la oportunidad de traer mensaje como hoy y vemos la Escritura o ve algo el Espíritu Santo te está dando, recíbelo y aplícalo. Por más que nos duela, no digan, el pastor sabe algo de mí y me está predicando a mí. Gloria a Dios cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos da nos puya para que nosotros tomamos acción para ser transformados, porque obviamente tenemos que tomar acción. Ahora veamos Lucas 4, 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si se acuerda, este fue el último versículo que leímos la semana pasada. Hablamos sobre el ayuno y la oración. Versículo 15. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, conforme a su costumbre. Jesús era Dios, pero a la vez Él se sujetaba sabiendo que era 100% hombre, necesitaba crecer en la palabra, necesitaba buscar de Dios. Los primeros 30 años, Él, a pesar que no estaba haciendo el ministerio así tiempo completo, Él continuaba creciendo, continuaba buscando del Señor en la oración y en las Escrituras. Por eso dice Lucas 2:52. Que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una vez Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y no se acuerdan lo que dice la palabra? O sea, Él esperaba que nosotros como discípulos supiéramos la palabra, entendiéramos la palabra. Pero es que no te acuerdas que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, pero no te acuerdas. El Espíritu Santo, tenemos que pedirle, darle esa autoridad que nos redarguya, a que nos edifique, a que nos recuerde la palabra. Porque Él no nos ha dado espíritu de temor. Y es lo que el mundo quiere traer, temor. El temor ha crecido exponencialmente en este último año. Hay tanto temor, tanto aislamiento. Y el enemigo quiere que nosotros, cuando ya no estamos haciendo cosas que hacíamos antes, ok, ¿con qué las reemplazamos? ¿Estamos buscando más de Dios? ¿O estamos gastando el tiempo en cosas que no son fructíferas? ¿Qué estamos haciendo? Deja que el Señor te hable en cuanto a eso. Quiero compartirle 3 razones por las cuales la Biblia es un hábito bien importante para nuestras vidas. La Biblia nos muestra que no somos tan diferentes de otros como pensamos. No somos tan diferentes. Es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. No eres el primero ni el último que pasarás por algo difícil. Pero como muchas veces por el orgullo, muchas veces por sea lo que sea, nos aislamos, nos desaparecemos, no queremos que nadie se entere. Pero allí es donde más necesitamos el cuerpo de Cristo. Cuando caemos es que necesitamos que levantar el brazo para que el resto de la iglesia te levante, para que el Señor pueda obrar en tu vida, para aprender de esas oportunidades que has tenido, porque sí, esos retos son oportunidades. No te aísles, no creas que eres el único. Hemos hablado varias veces que la gente
los personajes de la Biblia eran como tú y yo. Tuvieron problemas. ¿Qué tal Abraham? El amigo de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Mintió sobre su esposa Sara. Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su propio padre. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero, sin embargo, Dios los perdonó cuando ellos vinieron con un corazón arrepentido. Entonces es mejor venir arrepentidos para que Dios te restaure y puedas seguir adelante con el plan que Dios tiene para tu vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será por eso que a algunos se nos hace difícil leerla? Wow. Yo prefiero que sea el Señor que me redarguya a no meter la pata por ahí porque fui cabezón. A buscar sabiduría de la palabra para saber cuándo callar, saber cuándo hablar y saber qué decir. Porque el fruto del Espíritu nos ayuda a hacer eso. Más el fruto de la carne, la lista es mucho más grande y es mucho más fácil caer en esos problemas. El segundo punto es que la Biblia nos muestra el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Sí, así como hablamos el mes pasado y hace unos momentos, las personas son como tú y yo. Las personas de la Biblia son como tú y yo. Son seres humanos. Simplemente ellos decidieron decirle sí a Dios. Ellos decidieron aceptar el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no se paró cuando murió el último discípulo que se registra en la Biblia. No, continúa. El libro de Hechos más bien no tiene un punto que cierra, sino es algo constante. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo continúa hasta que Él regrese. Y ese debe ser el deseo de nosotros. La historia de José, luego que se convirtió el segundo en autoridad ahí en Egipto, que la familia, los hermanos vinieron a buscar comida, él le dijo su identidad y ellos estaban aterrorizados, pero le dijo, no se preocupen porque lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien. Y a través de José pudieron redimir el pueblo de Israel. Igual sucedió en el tiempo de Israel cuando eran presos, esclavos. El Señor dijo al pueblo de Israel, sacrifiquen el cordero, pongan la sangre en los dinteles, en los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no mate a su primogénito. Dios sacrificó su primogénito, derramó su sangre para que nosotros seamos redimidos. Eso era lo que Dios nos estaba declarando desde el Viejo Testamento, que Él iba a librarnos de todo pecado, que iba a redimirnos. Nos dio ese ejemplo a través de varios personajes. Es más, toda la Biblia se basa a través de Jesucristo. Toda la Biblia nos apunta a nuestro Salvador y Redentor. Si miramos, Dios desde el principio, Génesis 13, ya tenía planificado la redención de la humanidad. Ahí de eso se basa la palabra. El tercer punto es que la Biblia nos muestra los mejores principios y prácticas de cómo vivir. Nos muestra lo mejor. Las historias de la Biblia nos ayudan a entender esos propósitos que podemos aplicar a nuestras vidas. No lo leamos simplemente como algo que sucedió en aquellos tiempos, algo que en realidad no aplica a mi vida. Por eso estamos aquí semana tras semana aplicando la palabra para que nosotros la podamos llevar y hacerla práctica en nuestras vidas. Como por ejemplo la historia de Daniel. Dios quiere que continuemos en oración como hizo Daniel, para así cerrar la boca a los leones, para los que nos quieren hacer mal, para que el enemigo huya
y no podamos ser atacados por el enemigo. Como Jonás, cuando Dios lo llama, que confíe en Dios, que seamos obedientes. Eso se nos hace tan difícil. Hablamos de Jonás, nos reímos de Jonás, que si el pez se lo tragó, y lo ponemos como una leyenda, historia de niños. Pero el enfoque ahí es que Dios quiere que seamos obedientes, porque Dios es misericordioso. Dios quiere que llevemos el evangelio, que no nos enfoquemos en nosotros. Esa gente no se merece. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Todos somos hijos de Dios. Seamos cristianos o no, Dios quiere que todos podamos vivir una vida eterna en su reino. Todos podemos ser bendecidos y redimidos. ¿Qué tal de las instrucciones que la Biblia nos incluye? Los 10 mandamientos. ¿Sabemos los 10 mandamientos? ¿Los estamos aplicando? El sermón del monte que Jesús se lo dio a los discípulos. Imagínense. Escucharon que dijeron, pero yo les digo. Dice que no maten, pero yo le digo que si estás enojado contra tal persona es como estuvieras matándolo. La carta de amor en 1 Corintios 13. El fruto del Espíritu en Gálatas 5. Alguien dijo una vez que si no tenemos una vida devocional, tendremos una vida emocional. ¿Escucharon eso? Si no tenemos una vida devocional con la palabra, con el Señor, vamos a tener una vida emocional. Vamos a ser llevados por la corriente, como barca a la deriva, sin capitán al timón. De acuerdo a cómo nos levantemos ese día. El deseo de Dios es que nuestra ancla sea Jesucristo. Que nuestro norte sea el Señor. Que no miremos a la izquierda o a la derecha. No es en las circunstancias. El hecho es lo que ya está escrito. That's the fact. Ese es el hecho para nuestras vidas. No lo que estamos pasando en el momento. Eso es pasajero. Si te enfocas en la verdad. Si te enfocas en la mentira o en la circunstancia, ahí estarás estancado. Los huesos de José todavía estuvieran allí, ya estuviera hecho polvo en ese hoyo donde lo tiraron. Quizás Daniel se lo hubieran comido los leones, pero no, ellos decidieron creer la palabra de Dios. No se enfocaron en la circunstancia, sino en su Dios todopoderoso. ¿Por qué leer la Biblia es un hábito importante para nosotros? ¿Por qué? Para que Dios esté contento, para marcar la lista, para memorizarnos más la palabra, para ser hacedores de la palabra. Porque es bendición para nuestras vidas. Es bendición. Santiago 1:25 dice, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. La palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. ¿Qué palabra estamos llenando en nuestro corazón? ¿Qué nos ponemos en el corazón antes de acostarnos? ¿En qué pensamos cuando nos levantamos? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Todas las noches recito eso antes de dormir. Y se me viene un sueño feo, lo reprendo, echo el diablo para el lado y a dormir otra vez. Es que tenemos que declarar la palabra. Ir más allá. ¿Cómo vamos a ir más allá? ¿Haciendo lo mismo que estamos haciendo? Si tienes el hábito de crecer, de buscar de Dios, de escuchar su palabra, de leerla, de ser hacedor,
y no solamente oidor, entonces sí vas a llegar más allá. Pero tiene que ser parte de tu vida. No un rito, no religiosidad, sino una relación con Dios y su palabra. Entonces por eso vamos a concluir con los primeros pasos, los próximos pasos. Dice, admito que la Biblia nos trae al mismo nivel y no estoy solo. Al mismo nivel que todos los demás. Todos tenemos la misma oportunidad de crecer. No soy el único con retos. En vez de apartarme de las personas por sentirme avergonzado, buscaré estar en comunidad con otros creyentes. Cuando situaciones sucedan, no te apartes. Eso le ha sucedido a personas aquí. Yo digo, pero ¿por qué te vas a apartar? Necesitas más de la comunidad. Necesitas personas que te ayuden a levantar los brazos. No te aísles. Todos somos pecadores. Nadie va a tirar la piedra. Todos estamos al mismo nivel de la cruz. Si tú te arrepientes y te levantas, Dios te sostendrá. Pero el diablo nos acusa y nos quiere mantener aislados. Segundo, entiendo que la palabra de Dios describe su plan y propósito para mi vida. Y quiero saber cuál es. Hoy me comprometo a leer la Biblia. Por estos 21 días hicimos un catálogo. Tenemos copias extras allí que pueden llevarse. Eso lo hacemos no porque es las partes mejor que tiene la Biblia. No, es ayudarlos a darle herramientas para que lo hagan un estilo de vida. Devocionales cortos, pero que te pueden ayudar día tras día a declarar la palabra y hacerla parte de tu vida. Tercero, mi vida no ha sido la mejor cada vez que quiero vivir a mi manera. No es como esa canción que dicen por ahí, a mi manera. Eso no. Reconozco que la palabra de Dios es mi guía para vivir los mejores principios y prácticas. Quiero leerla y seguirla por el resto de mi vida. Es la palabra de Dios. Dios la habló a los corazones de los autores, inspirada por Dios. Lo que está aquí es escrito por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Concluyamos con la oración que está en la pantalla. Amado Padre, gracias por darnos tu palabra para así leerla y estudiarla, reconociendo que no estamos solos. Nos has redimido y tienes un plan y propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar los principios y prácticas que vemos en las Escrituras, haciéndolas parte de nuestro corazón. Ayúdanos a crecer, moldéanos y haznos más como tú. Moldéanos, Señor, que tu palabra se haga rema en nuestros corazones. O sea, que seas tú, Espíritu Santo, que nos hables, que nos transformes, que nos ayudes a ver las cosas que no te agradan. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, hazme blanco como la nieve. Quiero ser guiado por ti, por tu Santo Espíritu, por tu palabra y no por la cultura ni por lo que el mundo me quiera persuadir. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.